Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo sé que hace poco algunos de ustedes han visto alguna película por ahí, o si no, no quiero decir que se las voy a recomendar tampoco, ¿verdad? Esa película trata de que se descubre que un asteroide va a impactar la Tierra. Y ahí indican en qué tiempo, cuánto tiempo. Y quienes lo descubren empiezan a alertar primeramente pues a lo que sería el grupo de científicos, luego a los gobiernos también para que hagan algo al respecto. Y vemos cómo hay oposición en el sentido de no aceptar que esto sea verdad, y cuando ya al fin se acepta que es algo real porque hay evidencias, hay un rechazo para darlo a conocer a la sociedad, para darlo a conocer al pueblo. Y cuando esto se empieza a dar a conocer, empiezan a decir que sí, hay que estar alertas, hay que estar mirando al cielo, ¿verdad? Estar atentos al cielo. Pero también viene una oposición, vamos a decirlo, la desinformación, y dicen, no mires al cielo. Y yo creo que de alguna forma eso refleja la situación que se está viviendo en la actualidad. La iglesia está diciendo, está proclamando que el Señor viene pronto y que debemos estar alertas, que debemos de velar, de orar, porque el Señor está cerca. Pero también hay otros elementos que están diciendo, no es cierto, no se crean, esto es mentira. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro mismo dice, esto ha sido desde la antigüedad y no se ha cumplido. Había gente que así decía desde ese tiempo. No ha pasado nada, no va a pasar nada. Y es lo que estamos nosotros ahora viviendo, ¿verdad? Gente, personas, instituciones que niegan que esto sea una realidad, que esto sea posible, que el fin del mundo se vaya a acabar, que Jesús va a venir. Para muchos incluso dicen, Jesús ni existió, y si existió fue como cualquier otro hombre. Pero nosotros, hermanos, debemos de insistir en que el Señor viene pronto. Por eso vamos a ver el tema, he aquí tu rey viene, he aquí tu rey viene. Y voy a invitarles a que busquen en sus Biblias ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y definitivamente, hermanos, es algo tan tremendo lo que estamos viviendo, que la gente está absorbida por sus dispositivos. A la hora que sea están mirando sus dispositivos. Incluso las personas están enfermando, y esto es algo que sorprende, ¿verdad? O no sé si ya ni sea sorpresa, pero se están enfermando de la columna, de tanto estar inclinados, de estar soportando la cabeza, porque quieras o no, la cabeza pesa, y estar soportando la cabeza en una posición no adecuada por estar viendo su dispositivo. Y hay muchos trastornos del sueño. No quiero entrar en muchos detalles, pero todo eso, hermanos, son distractores tan fuertes. Ahorita los jóvenes especialmente, pero también los adultos, todos, ¿verdad? Están acostumbrándose a mensajes rápidos. Incluso también ya quieren que las predicaciones sean rápidas, así, como en TikTok. Pero por lo mismo, porque y es lo que les atrae, lo que es el movimiento, los cambios de escenario, los cambios de volumen del sonido, todo eso, ¿verdad? Y es lo que está atrayendo ahorita a las masas, y están absortos en sus dispositivos. Esa es parte de la estrategia del enemigo. Yo no satanizo a todo, pero yo creo que esto es parte de la estrategia del enemigo de nuestras almas, para que la gente no esté consciente de lo que se
aproxima, de lo que se avecina. ¿De quién? No de qué, sino de quién se aproxima. ¿De quién viene? Dice en Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. San Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el profeta. Para muchos solamente Jesús es el profeta, es el iluminado, es alguien fuera de serie, alguien digno de imitar, alguien digno de seguir sus enseñanzas, pero nada más. Pero le damos gracias a Dios porque Él ha permitido, por medio de su palabra y de su Espíritu, que nosotros reconozcamos que Jesús es eso y mucho más que eso. Que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, hecho carne, que habitó entre nosotros, que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y tienen que ser los dos, no puede ser uno sin lo otro. No puede ser tu Salvador si antes no le reconoces como tu Señor. Y si es tu Señor, es tu Salvador también. Por eso hoy vamos a hablar entonces para advertir, para que estemos conscientes nosotros como iglesia, como su pueblo, que Él viene pronto. Dice el apóstol Pablo allá a los Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Oigan bien, en esa película dice, no mires arriba, no miren arriba. Pero Dios nos dice en su palabra, mira hacia arriba. Debes poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a estar mirando hacia arriba, ¿no? Que las cosas de la tierra ya no deben ser lo más importante para nosotros, que no deben absorbernos, que nuestra prioridad no sean las cosas materiales, las cosas terrenales, sino que sea Dios mismo, que sea su palabra, que sea su voluntad. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso de escondida quiere decir está segura, está resguardada, está protegida. Él mismo dijo ahí en Juan 10, ¿verdad? Dice que nosotros estamos en sus manos y en las manos de su Padre, y que nadie va a arrebatarnos de su mano, ni de las manos de su Padre.
Y si mi Padre que me la dio es mayor que todos. Estamos seguros en Él, estamos confiados en Él, estamos protegidos por Él. Nuestra vida y nuestra salvación, hermanos, está asegurada en Él. Nuestra salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, estaría entonces estaría perdida, muy insegura. Lo menos, muy insegura, por no decir perdida. Porque nosotros somos muy volubles. Cambiamos de estado de ánimo, cambiamos de carácter a cada momento, cambiamos de estado de salud, ¿verdad? De estado de ánimo. Y si de eso dependiera nuestra salvación, estaríamos perdidos. Pero nuestra salvación depende de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. Por eso dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, ¿qué es lo que estamos esperando y es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aquí no puedo evitar hacer referencia a la resurrección. Al final de los tiempos habrá resurrección de justos como de injustos, como dice la palabra. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y dice el apóstol Pablo que cuando el Señor venga, ¿verdad? Los que estén muertos en Cristo, que hayan dormido en Cristo, serán resucitados, serán levantados, transformados. Sus cuerpos, lo corruptible va a ser absorbido por lo incorruptible. Cuerpos transformados, gloriosos, a imagen y semejanza de Cristo. Y los que vivamos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Y así, ¿verdad? Nos uniremos para recibir al Señor. Vamos a hacer como dicen por ahí, ¿verdad? La valla, por decirlo así. Para recibir al Señor que viene con sus ángeles. Entonces, será un tiempo glorioso, maravilloso para los que esperamos en Él. Por eso dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Volviendo a Mateo capítulo 21, vamos a ver nada más ahí el versículo 5. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Encontramos aquí entonces que en ese tiempo era urgente la proclamación, y no solamente en tiempos de Cristo, sino aún antes. ¿Por qué decimos antes? Porque esta expresión, esta declaración que encontramos aquí, esta proclamación que encontramos aquí en Mateo 21, ya había sido dada antes a través del profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías. Isaías, ¿sabe usted que se le conoce como el profeta evangélico? Porque ya en Isaías encontramos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Desde el principio, Dios le dice, ven y vamos a estar a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Como la nieve, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, dice, pero ven, estemos a cuenta. Dios quiere, hermanos, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Por eso también en Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está el llamado al arrepentimiento, a buscar a Dios, a reconciliarse con Dios, y Dios, hermano, está dispuesto a recibirnos. Dios no echa fuera a ningún corazón
contrito y humillado. Él nos recibe. Por eso, a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 62, encontramos cómo Dios le habla a su pueblo. Dice el versículo 62, capítulo 62 de Isaías, versículo 10 y 11, dice así: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. O sea, no es solamente para Jerusalén, no es solamente para el pueblo de Israel, no es solamente para el pueblo judío, es para todas las naciones de la tierra, dice. Hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. He aquí viene tu rey, he aquí viene tu Salvador, he aquí viene el que te va a recompensar, el que va a pagar a cada uno conforme a sus obras, dice aquí. También este mensaje lo encontramos allá en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, 9. Vamos a estar recurriendo a estos versículos más adelante. Dice Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho. Hermanos, este mensaje era primeramente para el pueblo de Israel, para Jerusalén más específicamente. Pero hay que recordar que Jerusalén era de alguna manera representativa del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso se dirige a Jerusalén, por eso se le denomina aquí hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba asentada sobre el monte Sión, y el monte Sión se le conoce como el monte de Dios. A Jerusalén como la ciudad del gran rey. Ahí en Salmo 48, 1 y 2 se refiere a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Y Jesús mismo, ahí en Mateo capítulo 5, vean cómo se refiere a Jerusalén. En el Mateo capítulo 5, versículo 35, dice así: habla acerca de los juramentos, que nosotros no debemos de jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y por supuesto ahí mismo dice que vuestro hablar sea sí, si es sí, o no, si es no. No tenemos que recurrir a los juramentos para que se nos crea. Nuestro testimonio debe ser tal, hermano, hermana, que se sepa que si estamos diciendo que sí, es sí. Y si estamos diciendo que no, es porque es no. O sea, así, sin entrar en más, dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalén que representa al pueblo escogido de Dios. Es primeramente a ellos este mensaje. Era primeramente para el pueblo de Israel, era primeramente para Jerusalén, la ciudad del gran rey, en donde Dios había prometido asentar su trono. Y vemos cómo es para ellos primeramente, pero también para las demás naciones. Como el apóstol Pablo lo expresó claramente ahí en Romanos 1:16, cuando él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, sí, al judío primeramente, pero también al griego, porque ahora en Cristo no hay diferencia, no hay esa distinción. Tanto el judío como el griego o el gentil
tienen que creer en Cristo, porque es la única manera de poder entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era maestro de Israel, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos. O sea, ni siquiera puedes ver la acción de Dios en el mundo si no eres creyente. Se lo vas a atribuir a muchas otras cosas, pero menos a Dios. Pero si tú has nacido de nuevo y ahora eres creyente, tú puedes ver la mano de Dios en todo cuanto acontece. Y ya sabes que no es la suerte, ya sabes que no es la casualidad, ¿no? Es la mano de Dios, es la acción de Dios en el mundo. Entonces es importante nacer de nuevo para poder siquiera ver el reino de Dios, y con mayor razón para poder entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, esta proclamación es urgente cuando dice decid a la hija de Sión. Decid es un mandato, es un imperativo. Digan, es una orden. Y luego todavía se acentúa más cuando dice decid a la hija de Sión, he aquí. O sea, he aquí. Está llamando la atención para que escuchen su mensaje. Es como decir, hey, pongan atención, escuchen. Les traigo una buena noticia. Tu rey viene a ti. Era algo que el pueblo de Israel había estado esperando. Los creyentes del Antiguo Testamento estaban esperando la manifestación del Mesías, del hijo de David. Por eso, cuando Jesús va subiendo a Jerusalén y la gente lo empieza a aclamar y diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el enviado de Dios para liberar a su pueblo. El problema es que ellos pensaban que Él iba a venir a liberarlos del dominio romano, que iba a venir a liberarlos políticamente. Pero Él venía a liberar a su pueblo de sus pecados, que es lo más terrible. Por eso aquí atrás tenemos ese texto, ¿verdad? De Mateo 1:21. Y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él ha salvado a su pueblo de sus pecados. Porque Él sigue salvando a su pueblo de sus pecados. Entonces, es urgente, es importante este llamado, esta proclamación. El contenido de esta proclamación. He aquí, tu rey viene a ti. No es cualquier rey. No es un tirano, no es alguien que viene conquistando con ejércitos. Como dice, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. He aquí tu rey viene a ti. No viene nomás así a ver qué pega, a ver qué sale. No, Él viene exclusivamente por su pueblo, a su pueblo y por su pueblo. Él viene por los suyos. Él viene por sus ovejas. No viene a ver quién le quiere seguir, a ver si alguien tiene a bien seguirle, a ver si alguien tiene esa disposición. No, Él viene por los suyos. Y Él se asegura que los suyos le sigan. Haciendo referencia a Juan capítulo 10, donde habla de Jesús como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. No van a seguir a otro. Van a escuchar las voces de otros, pero no los van a seguir. Solamente van a seguirme a mí, dice el Señor Jesús.
Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen también a mí. Conocen la voz del pastor. Y para que conozcan la voz del pastor, su oído tiene que ser agudizado. ¿Y quién se encarga de agudizar el oído? El Espíritu Santo. Agudiza nuestro oído, nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón también, para que podamos escuchar la voz del pastor, la voz de Jesús. Van a venir otros, van a venir salteadores. Sí, dice, van a querer infiltrarse y van a querer destrozar el rebaño. Dice, pero yo entro por la puerta, porque el pastor es el que entra por la puerta. El que se brinca el corral es un salteador, es un ladrón, es un devorador, un devastador. Y eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Y él utiliza instrumentos para ello, para tratar de desbaratar a la iglesia, para dividir a la iglesia, para destruir a la iglesia. Incluso dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el Señor, cuídense de ellos. El apóstol Pablo, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, lo mismo les dijo, aún dice, de entre ustedes se van a levantar hombres que van a causar divisiones, que van a tratar de desbaratar, de destruir la iglesia. Por eso dice, deben estar alertas, atentos. Jesús dijo, muchos van a venir en mi nombre y van a decir, aquí, miren, ahí está el Cristo. No les crean, no les crean. En la ciudad o en el campo les van a decir, vengan, aquí está el Cristo. Yo les decía el otro día que están diciendo que ya Cristo ya vino, pero que ya no vino como hombre, que vino como mujer. Hay otro que se hace decir que es Cristo allá en Rusia, ¿verdad? Y tiene seguidores. Y uno dice, ¿cómo es posible que estos individuos, que tengan seguidores? Hermanos, mientras no tengan el Espíritu de Dios, mientras Dios no tenga misericordia de ellos, van a seguir a esos falsos profetas, a esos falsos cristos. Y recuerden que anticristo significa o ponerse en lugar de Cristo, que es lo que están haciendo ellos, ponerse en lugar de Cristo, o anticristo también quiere decir que están en contra de Cristo, están abiertamente en contra de Cristo, del Evangelio, de su palabra. Es lo que da a entender que es un anticristo. Ponerse en el lugar de Cristo, proclamarse como Cristos, o estar abiertamente en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra del Evangelio, en contra de la iglesia. Y hay que recordar, iglesia no una institución, sino en contra de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Por eso dice, no les crean, porque así como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, de una manera repentina. Y todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo verá, como dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1. He aquí, tu rey viene a ti. Él es el mismísimo Rey de Israel, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. No solamente es el Rey de Israel, sino es el Rey de toda la tierra, de todas las naciones. Por eso el Salmo 150 que dice, lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira. Si tú respiras, alaba a Jehová. Y el Salmo 117 es un salmo pequeño pero de gran contenido que dice, alabad a Jehová. Naciones todas, no solamente Israel, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
Porque Él es misericordioso. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y grande es su fidelidad. Por eso debemos alabarle. Porque Él es Dios. Y Él se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Y por sobre todo eso, Él es un Dios bondadoso. Un Dios misericordioso. Un Dios de amor. ¿Cuál es el propósito de su venida? El propósito de su primer venida, hermanos. Él venía a salvar a su pueblo, a dar su vida en rescate por muchos, a dar su vida por sus ovejas. Él venía como el siervo sufriente, como se reconoce ahí en el libro de Isaías, sobre todo en Isaías 53, el siervo sufriente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra paz, Él la pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue su propósito en su primera venida. Redimir a su pueblo, a sus escogidos, dar su vida por su pueblo, por sus escogidos. Ahora viene por segunda vez. Primero vino como Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora viene por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, dice la Escritura. Ahora viene como el león de la tribu de Judá. Ahora viene como el juez. Ahora viene a sentarse en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos, para darles a cada uno según su obra, como lo encontramos ahí en la Escritura. Pero sobre todo, ¿verdad?, a separar las ovejas de los cabritos. Y a sus ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mientras que a los cabritos va a decirle: apártense de mí, maldito, no los conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Qué tremendo esto. Y Él tiene esa facultad, esa autoridad, porque el Padre le dio esa autoridad, esa facultad. Por eso en Filipenses 2, ¿verdad?, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso el Padre le dio ese nombre que está sobre todo nombre. No hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Cristo, pero también para la gloria del Padre. Cuando usted da gloria a Cristo, cuando usted honra a Cristo, honra al Padre que lo envió. Pero cuando alguien deshonra a Cristo y menosprecia a Cristo, está deshonrando y menospreciando al Padre que lo envió. Por eso es importante que no nos equivoquemos, que no nos confundamos. Tenemos que honrar al Hijo, porque solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Él mismo lo dijo claramente, sí, y no nos cansaremos de repetirlo. En Juan 14:6 claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Por sí mismo no puede ir al Padre. El Padre ha determinado, ha querido que todo sea a través del Hijo. Porque esa es la voluntad del Padre. Y también, por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, ahí en Hechos 4:12, le dijo al pueblo de Israel, porque estaban reunidos ahí, el pueblo de Israel, por las fiestas que se estaban efectuando ahí en Jerusalén. Él les dijo claramente que en ningún otro hay salvación. Y eso, hermanos, se aplica ahora y seguirá aplicándose. En ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es en el nombre de Buda, ni de Mahoma, ni de ningún otro más que en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. En Malaquías 3:1 también encontramos este pasaje en el Antiguo Testamento, ya en el último libro del Antiguo Testamento, antes de ese periodo de silencio, como se le ha llamado, ese periodo intertestamentario de 450 años aproximadamente, de Malaquías a Mateo. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene. ¿Quién viene? El Señor. ¿A dónde viene? A su templo. Por eso Jesús, cuando entró a Jerusalén el día siguiente, el día lunes, Él entró a su templo y encontró que su templo estaba contaminado. Encontró que su casa, que debería ser casa de oración, había sido convertida en mercado, en cueva de ladrones. Y por eso dice que hizo un azote de cuerdas, él solito, ante todo ese sistema religioso, político, económico, corrompido por el pecado, por la ambición. Él solo hizo un azote de cuerdas. Volteó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían palomas. Yo me imagino, abrió la jaula de las palomas, echó fuera a los que vendían animales. Dice, y han hecho de la casa de mi padre, de la casa de oración para las demás naciones, han hecho una cueva de ladrones. Y dice ahí el evangelista, como está escrito, ¿verdad? El celo por tu casa me consume. El celo por la casa de su padre consumió a Jesús en esos momentos. Y no solamente era la casa de su padre, era su casa también. Porque lo de su padre es de él también. Y por eso dice aquí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo está afirmando? ¿Quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos. Y él lo que dice, lo cumple. Y él lo que dice, lo hace. Y nada hay quien le resista. Porque Él es soberano, porque Él tiene toda la autoridad, toda la facultad, tanto en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? No solamente en lo profundo del mar, sino quiere decir hasta en los infiernos mismos. Él tiene autoridad, porque el Padre le ha dado toda autoridad. Esto que estamos haciendo referencia, hermanos, se cumplió en la primera venida. Indudablemente se cumplió en su primera venida. Y podemos decir que así como su primera venida fue real, fue cierta, así también su segunda venida, hermanos, va a ser real y va a ser cierta, porque Él no miente, Él no engaña. Por eso allá en Mateo capítulo 24, vamos a buscar en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Voy a leer nada más algunos versículos del Evangelio según San Mateo capítulo 24, del 29 al 31. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Algunos todavía dicen, va a aparecer una cruz en el cielo, una cruz resplandeciente, dice, porque esa es la señal, el símbolo del cristianismo. No. Cuando dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, está hablando de que el Hijo del Hombre mismo, su presencia gloriosa, se manifestará en los cielos. Y entonces, dice el versículo 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Dice, y las tribus y las naciones van a lamentarse. ¿Qué tribus? ¿Qué naciones? Pues aquellos que le negaron, aquellos que le rechazaron, aquellos que pidieron su crucifixión y no se arrepintieron después, ellos lo van a ver también viniendo. Esas autoridades, Poncio Pilato, algunos dicen, es que después Poncio Pilato parece que se arrepintió y reconoció. No sabemos. Pero si no se arrepintió Poncio Pilato, si no se arrepintió Anás, Caifás, lo van a ver viniendo con poder y gran gloria, y entonces se van a lamentar. No habrá una segunda oportunidad. Dios da la oportunidad a todos, en su momento, en su tiempo, en su lugar, y hay quienes la rechazan. Sigue diciendo ahora en el versículo 36 al 39. Voy a pedirles que por favor, cuando tenga usted tiempo, lea este capítulo completo de Mateo 24. Hay quienes les han llamado a este pasaje como el discurso escatológico de Jesús, porque habla de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Dice el versículo 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Me dicen, eso no es cierto, es para asustar a la gente. No, hay que comer y beber, hay que darle gusto al cuerpo lo que pida. Sí, igual que en los días de Noé. Así será la venida del Hijo. Y no entendieron. Y cuando dicen no entendieron, no quiere decir que entendieron y ya. No, ya cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. En los días de Noé, Dios mismo cerró la puerta del arca para que nadie pudiese entrar, para que nadie la pudiese abrir, ni Noé podía abrirla. El tiempo había concluido, el tiempo de redención, el tiempo del llamado al arrepentimiento había terminado. Y así será también cuando el Señor venga. El tiempo del llamado al arrepentimiento habrá terminado y empezará el tiempo de hacer juicio. Por eso tenemos que estar prevenidos, debemos estar alertas. El día y la hora nadie sabe. Por eso dice ahí en el capítulo 25, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Filipenses 3, 20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía
tú y yo somos mexicanos, otro quizás sea americano, francés, coreano, japonés. Sí, esta es una ciudadanía temporal, pero nuestra ciudadanía permanente está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Sí, este cuerpo endeble, este cuerpo débil, enfermizo, este cuerpo